Un tipo de político cobra cada vez más fuerza en el mundo, el autócrata. Dos de cada 3 personas en el planeta viven en autocracias, lo que significa que el 72% de la población mundial vive sin garantías democráticas reales para elegir o ejercer libertades que quizá para ti sean parte de tu vida cotidiana. Según el índice de democracia del Instituto Biden en Suecia, publicado en marzo de 2023, estos países han vivido bajo autocracias electorales, es decir, se celebran elecciones, pero estas no son justas ni libres. Y estos en autocracias cerradas, lo que significa que los ciudadanos no tienen derecho a elegir ni al presidente del gobierno ni al poder legislativo mediante elecciones multipartidistas. En Latinoamérica la situación es especialmente preocupante desde hace décadas. En los últimos años vemos un retroceso democrático en América Latina y un avance del autoritarismo. Tenemos más gobiernos autocráticos, más gobiernos autoritarios que aquellos que cuando terminó la tercera ola de democratización. Aquel periodo que tuvo lugar en las décadas de 1970, 1980 y principios de 1990 marcó la transición de regímenes autoritarios y dictaduras militares hacia sistemas democráticos. Pero hoy la realidad es otra. ¿Por qué hay cada vez más autocracias en el mundo y cómo es que se perpetúan en el poder los autócratas? Una autocracia es un sistema de gobierno en el que una sola persona concentra todo el poder para decidir, sin restricciones o mecanismos de control. En pocas palabras, un autócrata promulga y cambia leyes a su antojo. El politólogo Giovanni Sartori aseguró que la autocracia es lo opuesto a la democracia. Pero ¿dónde trazamos la línea que separa ambas? Mientras en una autocracia el poder se mantiene centralizado, en una democracia el poder se ejerce con el consentimiento y la participación activa de la población. En una democracia hay separación de poderes, es decir, que se respeta la independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para evitar precisamente el abuso de poder. Hay rendición de cuentas por parte de los gobiernos ante los ciudadanos. Se respetan derechos como la libertad de expresión, de participación y la libertad de prensa. Hay pluralismo político. Y hay temporalidad en el ejercicio del poder. Lo que nos asegura que los gobiernos duren determinados periodos y después podemos elegir otros. Si podemos decir que la democracia es una forma de llegar al poder, también podemos decir que la democracia es una forma de irse del poder. Pero los autócratas rara vez se van. Полномочия президента Российской Федерации. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere. Lo que distingue a estos líderes hoy es que llegan al poder a través de procesos electorales, es decir, utilizando los mecanismos propios de la democracia, y desde el interior de este juego democrático van erosionando, van cancelando las instituciones democráticas. ¿Y cómo es que se perpetúan en el poder los autócratas? Retrocedamos un poco en el tiempo. La dictadura ha sido una de las principales formas de autocracia en la historia. Tanto en la dictadura como en la autocracia, el poder se concentra en manos de unos pocos. Ambas formas de gobernar son opuestas a la democracia. ¿La diferencia entre ambas? Algunos regímenes autoritarios pueden aparentar rasgos democráticos para mantenerse en el poder o ganarse la aceptación, por ejemplo, a través de elecciones controladas o partidos de fachada. Mientras que en la mayoría de las dictaduras, el poder es ejercido sin ningún tipo de legitimidad democrática y a menudo es impuesto por la fuerza o la coerción, la violencia. La dictadura es una de las formas más extremas de autoritarismo. El dictador tiene el control total sobre las instituciones del Estado y los dictadores a menudo desprecian al pueblo que gobiernan, lo sacrifican en guerras o hambrunas.
A diferencia del pasado, donde la mayoría de los autoritarismos se instalaban en el poder, por ejemplo, a través de golpes de Estado o revoluciones, hoy el ascenso de un autócrata puede ser más paulatino o disfrazado. En los últimos años, a menudo los gobiernos autocráticos, tanto de izquierdas como de derechas, han llegado al poder por la vía electoral, incluso con partidos políticos nuevos. Pero no siempre se trata de procesos electorales limpios. Lo que ocurre es que desde el interior de la democracia empiezan a cambiar, a modificar las reglas de juego democrático. En Nicaragua, la Corte Suprema anuló la limitación de mandatos, permitiendo la reelección de Daniel Ortega, quien lleva 26 años en el poder. En Venezuela, el chavismo lleva en el poder 24 años. El final de la película de los 20 años de erosión democrática de Venezuela nos muestra un gobierno hoy de las manos de Nicolás Maduro, donde desconoce obviamente la rendición de cuentas, desconoce los procesos de legitimidad democrática. Los venezolanos han experimentado, entre otras cosas, elecciones sin observadores o la persecución de la oposición. A veces los autócratas intentan dar cierto grado de legitimidad democrática a su gobierno, por ejemplo, manteniendo una constitución o un parlamento elegido, mientras restringen cada vez más derechos. Y van avanzando sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Pero el primer indicador de este cambio de régimen paulatino lo tenemos cuando este tipo de líderes nos dan la nota de que no están dispuestos a irse del poder. Y esto lo hacen con reformas constitucionales bastante vagas, pero muy precisas. Veamos un caso más reciente en Centroamérica. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Nayib Bukele en El Salvador. Que también llega al poder a través de elecciones libres, limpias y competitivas, y de manera mucho más rápida, pero también de manera que podemos identificar ya a partir de los ejemplos anteriores esta erosión, este retroceso democrático, obviamente intentando borrar nuevamente los límites al ejercicio del poder y poder reelegirse como presidente, pero también porque va reduciendo ese espacio de contestación pública y de participación para el resto de la ciudadanía. Este 2023 nos enfrenta a una América Latina mucho más autoritaria que democrática. Veamos por qué se ha dado esta situación allí. Expertos apuntan a un desencanto con la democracia por parte de la ciudadanía y un alejamiento cada vez mayor por parte de las clases políticas y dirigentes de América Latina, por una definición de la democracia limitada a la participación en las urnas. Pero la responsabilidad no es solo de los ciudadanos. Hay una responsabilidad fundamental y es de las élites y los partidos políticos que no han logrado contener, limitar a estos autócratas, ni siquiera le han dado opciones a la ciudadanía. Y un cuarto elemento, la atracción por los que se presentan como héroes. ¿Y cómo es que logran tener tanto éxito los autócratas? La propaganda es probablemente la herramienta más poderosa que utilizan los autócratas. Muchos manipulan la opinión pública y refuerzan su propia imagen. Esto puede contribuir a que la población acepte o apoye el régimen autocrático. Otro aspecto es que en algunos países muchas personas suelen pensar que un liderazgo central fuerte es necesario para lograr el progreso y competir con otras naciones. La pandemia, por ejemplo, fue una crisis utilizada por los autócratas para legitimar su forma de liderazgo. China, que figuraba entre los países con las restricciones más estrictas de la COVID-19, las justificó. Los regímenes autocráticos también pueden recibir apoyo o tolerancia del exterior, ya sea por razones geopolíticas, intereses económicos o vínculos ideológicos. Y esto puede favorecer el ascenso y la consolidación de las autocracias. Tenemos a la Rusia de Putin cooperando con, en su momento, la Venezuela de Chávez, pero obviamente con los Castro, ahora con Díaz-Canel en Cuba y con Ortega en Nicaragua.
Pero esta alianza, esta cooperación autocrática se da también con otros países, donde entran América Latina, China, entra Irán también, y donde estos líderes autocráticos no solo se apoyan entre ellos en términos militares, en términos económicos, sino fundamentalmente en términos ideológicos y políticos. Las autocracias son peligrosas para todos, pero especialmente para las personas que viven en ellas. ¿Qué significa para ellos vivir en regímenes autocráticos? Significa que no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de opinión, no tienen libertad de prensa. Incluso podríamos decir, en casos extremos, prácticamente es la persecución al que piensa diferente. Un ejemplo, Rusia. Putin restringe a los ciudadanos rusos manifestarse contra la guerra de Rusia en Ucrania. Si lo hacen, son encarcelados. Otro ejemplo, Venezuela. ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! Es una persona en estos regímenes viven con miedo y obviamente tienen miedo del gobierno y miedo de las consecuencias de poder ejercer su libertad. Los ciudadanos que viven en autocracias se enfrentan a menudo a la cárcel, la tortura e incluso a la muerte. Y las autocracias también pueden provocar altos niveles de corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela y Corea del Norte pertenecen al grupo de países más corruptos del mundo. Y por último, las autocracias no solo son una amenaza para la estabilidad y la seguridad a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Los regímenes autocráticos pueden aplicar políticas exteriores agresivas, creando tensiones y conflictos con las naciones vecinas, como ocurre entre Rusia y Ucrania o Corea del Norte y Corea del Sur. Y esta falta de estabilidad puede provocar un efecto dominó, afectando a la paz mundial, el comercio y las relaciones geopolíticas. ¿Pero podemos hacer algo para revertir esta situación? En algunos países, a pesar de los riesgos, los ciudadanos siguen protestando para exigir garantías democráticas, como el caso de Myanmar, Sudán, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua. Y en otros, los partidos políticos de la oposición crean alianzas para intentar derrocar a los autócratas. La clave, según los expertos, la participación y el empoderamiento de la ciudadanía.